días. Nos hemos extrañado estas semanas. Como la mayoría sabe, estuvimos por Carapachay. Así que bueno, fue lindo tiempo. Hemos compartido con los hermanos, con los pastores de allá. Así que hemos pasado un lindo momento. Nos siempre mandan saludos, siempre preguntan por la iglesia acá. Siempre están pendientes, así que estamos contentos por eso. También el viernes estuvimos por Lobos, hubo también una conferencia, un taller más que una conferencia. Así que bueno, también estuvimos compartiendo allá. Bueno, lindo saber que otras personas se interesan por nosotros, no estamos solos, y preguntan, oran, nos ayudan de distintas maneras. Así que estamos agradecidos al Señor. Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a estar estudiando del versículo 13 al versículo 15. Gálatas, capítulo 5, versículos 13 al 15, leo y luego oramos. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oramos. Señor, queremos esta mañana, como leíamos al comienzo de la reunión, oír la voz de nuestro pastor. Señor, necesitamos oír tu voz. Necesitamos que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos. Necesitamos, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones. Tus ovejas, Señor, queremos oír tu voz. Señor, y hoy lo hacemos a medida que estudiamos tu palabra. Señor, la Biblia es tu palabra, es tu voz. Señor, y queremos ahora tener corazones dispuestos a oírla, a escucharla, que tú nos pastorees, nos guíes. Y también, Señor, te pedimos a aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Señor, que tú tengas misericordia de ellos, tú abras sus oídos espirituales. Señor, tú les des vida para que puedan creer en Cristo, por favor. Glorifícate en esta mañana y que solamente tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Solemos, y lo hemos hecho varias veces, hablar respecto a los péndulos en la cual la iglesia suele moverse y nosotros los cristianos solemos irnos muchas veces de un extremo al otro. Y la verdad es que es fácil, bastante sencillo, reconocer los péndulos. O sea, es sencillo de cierta manera darnos cuenta cuando estamos yendo a un extremo. Eso es fácil, bastante fácil. Si nosotros, por supuesto, predicamos sobre la soberanía de Dios, pero si alguien empieza a decir que como Dios es soberano, no tenemos que predicar el Evangelio, automáticamente eso sería un extremo. Automáticamente reaccionaríamos contra eso. Diríamos, no, de ninguna manera, Dios nos manda a predicar el Evangelio. Si alguien diría, bueno, como Dios es soberano, no hagas nada, diríamos, no, de ninguna manera. Que Dios sea soberano, nunca la Escritura nos dice que porque Dios es soberano nosotros no hagamos nada, todo lo contrario, debemos actuar. Entonces eso sería un extremo. Si alguien se va al otro extremo y solamente enfatizamos la responsabilidad del hombre, al punto de que quitamos la soberanía de Dios
y ya Dios casi que no tiene el control de nada, casi que Dios está a la merced de lo que nosotros hagamos. Reaccionaríamos en contra de eso, porque sería el otro extremo, enfatizaríamos de manera extrema la responsabilidad del hombre al punto que quitaríamos, no se puede quitar, pero entiendan el concepto, como que quitaríamos la soberanía de Dios, dejaríamos de hablar de la soberanía de Dios. Entonces, solemos reconocer esos extremos, y es fácil detectarlos, y es fácil actuar en contra, porque es un extremo muy evidente, pero a veces nos estamos moviendo hacia un lado o hacia el otro, y no nos damos cuenta, porque no son extremos. Y cuando no son extremos, nos cuesta identificar el error. Pienso que es fácil reconocer los extremos del legalismo y del libertinaje. Es fácil. Es fácil cuando una iglesia se vuelve legalista imponiendo un montón de reglas. Es fácil reconocerlo. O cuando se va al libertinaje y bueno, nada importa, el pecado no importa, pecá, haz lo que quieras, viví como quieras, no importa. Eso es fácil reconocerlo. Pero a veces nos estamos moviendo hacia un lado o hacia el otro sin darnos cuenta. Y es difícil caminar por el centro sin caer en esos extremos. Y yo pienso mucho en esto porque es algo que nos afecta a nosotros como iglesia. Y pienso que yo no quiero que nosotros como iglesia caigamos en el legalismo. No quiero que nosotros empecemos a imponer reglas, por ejemplo, sobre cómo criar a tus hijos. Entonces ahora te estamos diciendo con lujo de detalle cómo tienes que criar a tus hijos, cuántas horas tienen que mirar la televisión, cuánto tienen que usar el celular, a qué hora se tienen que acostar. Eso sería un extremo legalista. No queremos caer en extremos legalistas y decirte qué trabajo que tenés que tomar, cuántas horas tenés que trabajar, dónde tenés que trabajar. Eso sería un extremo legalista. No queremos estar poniendo principios a la misma autoridad que los mandatos de las Escrituras. No queremos hacer eso. No queremos decir que toda iglesia que no tiene tal ministerio no es una iglesia sana, o toda iglesia que tiene tal ministerio no es una iglesia sana. O sea, no queremos empezar a imponer reglas. Eso es legalismo. Reglas, reglas, reglas. Pero por otro lado tampoco nos queremos volver libertinos, porque puede ser el otro extremo. O sea, por un lado no queremos decir cómo tenés que criar a tus hijos, en el sentido de darte un montón de reglas, hay libertad, pero por otro lado la Biblia sí habla cómo tenés que criar a tus hijos. O sea, no es que puedes hacer lo que quieras. Y no es que la iglesia no tiene absolutamente nada que decir sobre la crianza de los hijos. Sí tiene que decir. Pero hay un balance ahí, porque no queremos ser legalistas. Pero tampoco tenemos que decir, que te queremos decir que vos podés criar a tus hijos como quieras. No, la Biblia deja instrucciones. Y a veces es difícil caminar por esa línea. Y así podemos, no sé, pensar en el trabajo. Bueno, claro que hay trabajos que no agradan a Dios. Claro que hay trabajos pecaminosos. Claro que hay trabajos que no convienen. La Biblia habla mucho sobre el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no meternos de manera excesiva en la vida de las personas, de meternos donde no tenemos que meternos? Pero por otro lado, ¿cómo hacemos para meternos cuando sí tenemos que hacerlo? Es difícil, la verdad es muy difícil. Es muy difícil porque a veces cuando estamos hablando con alguien o aconsejando a alguien o exhortando a un hermano o algo, estamos a veces caminando por esa línea fina, muy fina, donde no queremos desligarnos de nuestra responsabilidad, tampoco queremos meternos donde no nos corresponde. Entonces, pienso que en este texto que tenemos esta mañana nos puede dar una guía para mantenernos entre estos extremos de no caer en el libertinaje ni tampoco caer en el legalismo. Así que en esta mañana vamos a ver justamente cómo hacemos nosotros como iglesia, cómo hacemos para caminar en esa tensión entre el legalismo y el libertinaje. ¿Cómo hacemos para caminar nosotros como iglesia entre esa tensión que hay? Entre no volvernos legalistas,
por un lado, e imponer un montón de reglas, ni tampoco volvernos libertinos y decir que el pecado no importa. Bueno, en este texto vamos a ver tres verdades sobre la libertad bíblica que nos ayudarán a caminar en esta tensión entre el legalismo y el libertinaje. Tres verdades sobre la libertad bíblica que nos ayudarán a caminar en esta tensión entre el legalismo y el libertinaje. Bueno, y la primera verdad que necesitamos comprender para no irnos, para tratar de caminar, aunque es difícil, son principios estos, pero espero que estos principios nos ayuden. La primera verdad que debemos comprender es que el Evangelio es un llamado a la libertad. Eso necesitamos comprender en primer lugar, que el Evangelio es un llamado a la libertad. Noten conmigo ahí, por favor, en el versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y Gálatas tiene la característica de que habla mucho sobre la libertad. Muchísimo, si notan conmigo ahí en capítulo 4, versículo 31, dice Pablo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, somos libres, no somos esclavos, los creyentes. En capítulo 5, si notan el próximo versículo 1, dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si notan conmigo ahí en capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13, dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra ahí redimir da la idea de liberar, de comprar a alguien, ¿no? De un mercado de esclavos. Si notan conmigo ahí en capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ser muerto para la ley es lo mismo que decir que somos libres de la ley, ¿no? En Romanos Pablo habla de que cuando dos creyentes están casados y un creyente muere, queda libre para casarse con quien quiera. Por lo tanto, la idea de ser muerto para la ley es la idea de ser libre de la ley. Así que Pablo dice que el Evangelio es un llamado a la libertad. Y nos damos cuenta ahí por el verbo que usa. Fuisteis llamados. La expresión de ser llamados es una expresión de ser llamados al Evangelio. Como leyó Nahue en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor llama a sus ovejas. La expresión muchas veces de ser llamados es lo mismo que decir venir a salvación. Pablo usó 3 veces este verbo. Ahí en capítulo 5, versículo 8. Pablo dijo, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Aquel que os llama es Dios. Aquel que os llama a salvación, es la idea. Pablo dice también en capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llama por la gracia de Cristo. Aquel que os llama por la gracia de Cristo. De vuelta, ser llamado, ahí en 1.6, es una referencia a ser llamado a salvación. Lo mismo vemos en capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo, hablando de sí mismo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. De vuelta, es una referencia a ser llamado a salvación. Así que cuando nosotros somos llamados a salvación, por eso dice, a libertad fuiste llamados, cuando nosotros somos llamados a salvación, somos llamados a la libertad de la esclavitud del pecado. Ser llamado a salvación es lo mismo que decir que ser llamado a libertad. Pablo dice en Romanos, capítulo 6, versículo 17. Romanos 6:17 dice Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, así éramos todos nosotros, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Obedecer a la doctrina es una referencia a creer en el Evangelio. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. Éramos esclavos del pecado, creímos en Cristo, dice Pablo ahí en Romanos 6:7,
obedecimos la doctrina, que es lo mismo, creer en Cristo, y ahora fuimos librados de la esclavitud del pecado. Dice Pablo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que el Evangelio es un llamado a ser librados de la esclavitud del pecado. Las personas suelen pensar que son libres, pero en realidad tienen una libertad esclava. Se podría decir la libertad de la esclavitud. Toda persona, nadie es libre. Toda persona nace, dice la Escritura, esclava del pecado. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo ser humano nace esclavo del pecado. Las personas hoy exaltan la libertad, ¿no? Dicen, yo soy libre y hago lo que quiero. Yo no quiero someterme a la esclavitud de la religión. Yo no quiero someterme a una iglesia, no quiero someterme a nadie, pues yo soy libre. Pero en realidad son esclavos del pecado. Por eso hay personas que reconocen que están arruinando sus matrimonios, no creyentes estoy hablando, de inconversos, de no creyentes. Están arruinando sus matrimonios y de cierta manera se dan cuenta, aún siendo no creyentes, se dan cuenta y quieren remediarlos, quieren dejar de pecar, pero no pueden. Una persona, no sé, está en adulterio y reconoce que esa relación es mala, un inconverso estoy hablando, un no creyente, reconoce que esa relación es mala, reconoce que en realidad lo correcto es estar con su esposa, reconoce quizás hasta que su esposa es una buena mujer y quiere dejar a su amante, pero no puede. No puede. Es esclava del pecado. El ser humano es esclavo. Toda persona nace esclavo. Por eso cuando hablamos de la libertad del ser humano, lo que yo conoce como el libre albedrío, bueno, deberíamos definir a qué nos referimos con libre albedrío. Dice Calvino en sus instituciones, se dice que el hombre tiene libre albedrío no porque sea libre para elegir lo bueno y lo malo, sino porque el mal que hace, no, escuchen esto, el mal que hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Claro, en ese sentido todo ser humano es libre. Dios no obliga al ser humano a pecar de ninguna manera. El ser humano libremente elige pecar. En ese sentido lo hace libre. Por eso dice que no lo hace por coacción. Ni Dios ni nadie está obligando al ser humano a pecar. El ser humano libremente elige pecar. Pero en otro sentido, elige pecar, ¿por qué? Porque es esclavo del pecado, es lo que dijo Jesús en Juan 8:34. El que hace pecado, o sea, la idea no es el que peca, ¿no? Todos pecamos, pero el que practica el pecado es la idea, ¿no? El que vive en pecado. El que vive en pecado es porque es esclavo del pecado. ¿Y de qué manera una persona deja de ser esclavo del pecado? Dice en el versículo 36, si el Hijo os libertare. Si el Hijo os libertare. Así que todos nacemos esclavos del pecado, pero acá, por eso Pablo dice que ustedes fueron llamados a libertad. ¿A qué libertad se refiere? A la libertad de la esclavitud del pecado. O de la esclavitud de la ley, que Pablo lo usa de manera sinónima. Somos llamados a la libertad de la ley, somos llamados a la libertad de la esclavitud del pecado. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador, deposito mi confianza en Él, cuando me doy cuenta que yo no me puedo salvar, que la única manera de salvarme es creer en Jesús, que es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba cargando con mis pecados, y yo creo en Él, creo que yo no me puedo salvar, pero creo que Jesús sí puede salvarme, que su sacrificio es suficiente, que no necesito hacer nada más, que con lo que Él hizo en la cruz, morir y resucitar al tercer día, es suficiente. Cuando yo creo en Él, la Biblia dice que soy libre de la esclavitud del pecado. Y eso es una noticia hermosa. Toda persona que quiere salvarse por sí mismo
se da cuenta de que es esclavo del pecado. Cuando vos querés salvarte por tus obras, no creyendo en Jesús, por tus obras, sea por venir a una iglesia, sea por hacer buenas obras, por leer tu Biblia, por ser un buen esposo, un buen padre, lo que sea, por tus méritos. Si vos estás genuinamente queriéndote salvar, genuinamente, estoy hablando, queriéndote salvar por tus medios, te das cuenta lo esclavo que sos del pecado. En un libro escrito por Sproul, un libro para niños, se llama Ropajes sucios. Sproul le explica a los niños en ese libro el concepto de la justificación, de la imputación. Y él es una historia, ¿no? Él cuenta en esta historia a Jonathan, un sacerdote, que se le dan vestiduras nuevas. Y tiene que ir, este sacerdote, tiene que ir a predicar al palacio del gran rey, que es Dios, ¿no? Por supuesto. Y cuando está yendo lo agarra una tormenta y se cae en el barro y está todo sucio. Y dice Sproul ahí en el libro que Jonathan se quiere quitar el barro, pero cada vez se embarra más, porque tiene las manos llenas de barro. Bueno, así es toda persona que quiere salvarse por sus obras. Cada vez te haces más esclavo del pecado. Si vos sos honesto, honestamente te querés salvar por tus obras. Honestamente, no podés. No hay algo más frustrante, así vivía Lutero. No hay algo más frustrante para una persona que genuinamente, estoy hablando, no un hipócrita, que genuinamente se quiera salvar por sus obras. A tal punto que Lutero llega a decir, yo llegué a odiar la justicia de Dios. Yo odiaba la justicia de Dios, porque me daba cuenta que no podía. No me podía salvar. Así vive toda persona que quiere salvarse por sus obras. No podés. Cuanto más querés salvarte, más esclavo te haces del pecado. Dice John Bunyan en el libro El progreso del peregrino, así comienza, dice, vi un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espalda a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros. Ese es el pecado. Y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abría el libro y leía en él. Y según iba leyendo, lloraba y se estremecía hasta que, no pudiendo contenerse más, emitió un doloroso lamento y exclamó, ¿qué haré? ¿Qué haré? Así hacemos nosotros cuando queremos salvarnos por nuestras obras. No podemos. No hay manera. Cada vez nos hacemos más esclavos del pecado. Hasta que llegamos a la cruz. Hasta que entendemos que no es por nuestras obras. Hasta que entendemos que Jesús en la cruz satisfizo la ira de Dios. Jesús en la cruz pagó la condena que yo merezco. Y en ese momento, la Biblia dice, somos librados de la esclavitud del pecado. Ya no cargamos más con esa condena. Dice Bunyan, de vuelta, hablando del progreso del peregrino, cuando el peregrino llega a los pies de la cruz, dice Bunyan, vi después en mi sueño a Cristiano ir por un camino resguardado a uno y a otro lado, por dos muros llamados salvación. Marchaba, desde luego, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba sobre sus espaldas. Pero lo hacía a prisa y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña en cuya cima había una cruz y un poco más abajo un sepulcro. Al llegar a la cruz, la carga se le soltó instantáneamente. La carga es el pecado. La carga se le soltó instantáneamente de los hombros y rodando fue a caer dentro del sepulcro y ya no la vi más. ¿Cuál no fue entonces la agilidad y el gozo de Cristiano? Bendito sea Él, le oí exclamar, que con sus sufrimientos me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Eso es lo que hace una persona cuando llega a la cruz. No lo puedes creer. No lo puedes creer. Esa atadura al pecado ya no está más. Esa condena con la que cargabas y tratabas de salvarte y no podías, ya no está más, porque alguien lo pagó por vos. Y conocemos lo que es la libertad del Evangelio. Por eso Pablo dice, a libertad fuisteis llamados. Tenemos que entender, para no caer en estos extremos del legalismo, libertinaje, necesitamos entender que el Evangelio libera a las personas de la esclavitud. Las libera. El Evangelio
no es, a veces nosotros pensamos el Evangelio de esta manera, miren. Bueno, ya cuando conoces al Señor, ya no estás bajo la ley, así que ya no tenés que guardar el pacto mosaico, no tenés que circuncidar, vamos a decir así, tirá la ley, tirá el pacto mosaico, ahora tomá la nueva lista de reglas. No podés ir al cine, las mujeres tienen que usar polleras, tenés que hacer tal cosa con tus hijos, ¿no? Como que le damos le quitamos el pacto mosaico, pero le damos otra nueva lista de reglas para hacer. No, eso no es el Evangelio. No. El Evangelio de la gracia te libera de la esclavitud del pecado. Y ahora no tenés que hacer una lista de obras para que Dios te ame. No te damos una listita cuando conoces a Jesús, no te damos una listita ahora para que Dios te ame, no. En realidad, las personas que piensan que la religión, por decirlo de alguna manera, que la Biblia te esclaviza, es todo lo contrario. Todo lo contrario. La libertad bíblica en realidad es libertad para hacer lo que tenemos que hacer. La libertad bíblica es libertad para ahora poder vivir para Dios, que antes no podía. Esa es la libertad bíblica. Entonces la persona que dice, yo en realidad no voy a la iglesia porque quiero hacer lo que quiero, no haces lo que querés. No haces lo que querés. Vos haces lo que el pecado te manda. Y el pecado te arruina la vida, al punto de que el pecado te conduce al infierno. Entonces no sos libre. Pensás que sos libre. Si sos realmente libre, tratá de vivir para Dios. No vas a poder. Si no sos un creyente, no vas a poder. Así que necesitamos entender que el Evangelio es un llamado a la libertad. Pero Pablo ahora aclara. La libertad es la libertad del pecado. La libertad de ninguna manera es una licencia para pecar. Por eso noten lo que dice Pablo ahí. Solamente, versículo 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo es un pastor sabio y sabe que esto se puede malinterpretar. Él sabe que la libertad se puede usar como un pretexto para, bueno, hagamos lo que queramos. ¿Qué? ¿No hay condenación? ¿Ya está? ¿Yo no voy a ir al infierno? Pues Jesús murió por mí. Listo, ya está, buenísimo. Buenísimo, hagamos lo que queramos. Probablemente de esto lo acusaban los falsos maestros. De esto lo acusaban a Pablo, de predicar el libertinaje. Como si Pablo en realidad predicase un evangelio que dijese, Jesús pagó por vos, ahora pecá tranquilo. De eso lo acusaban a Pablo, de predicar ese evangelio. Jesús murió por vos, pecá tranquilo, hacé lo que quieras. Un autor parafrasea lo que se podía llegar a decir en ese momento. ¿Por qué preocuparse de las reglas y directrices morales o incluso de los 10 mandamientos? ¿Nos encanta pecar? ¿A Dios le encanta perdonar? ¿Por qué no dar rienda suelta a nuestros apetitos naturales para dar a Dios más ocasiones de mostrar su gracia? Eso se podía decir. En palabras de Romanos 6.1, pequemos para que la gracia abunde, ¿no? Pequemos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Pablo aclara, lo mismo que dice en Romanos 6.1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y acá dice, fuisteis librados de la esclavitud del pecado, solamente que no uséis la libertad como pretexto o como ocasión para la carne. Cuando hablamos del nuevo pacto y defendemos la libertad que ahora tenemos en Cristo, defendemos enfáticamente que ya no estamos bajo la ley, pero de ninguna manera nosotros promovemos el libertinaje. De ninguna manera. De ninguna manera nos movemos. Dijimos que el Evangelio no es una lista de reglas, lo acabamos de decir. Es libertad. Dios te libera de la esclavitud del pecado. Pero no nos vamos a otro extremo. Pablo habla de la libertad, pero enseguida remonta el barrilete. Cuidado, no lo dejes ir tanto. Solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Nosotros podemos, en realidad, qué paradójico, nosotros podemos usar el concepto de la libertad para volvernos esclavos. Dice un autor, me encanta cómo lo dice. Algunos cristianos van a películas que no pueden manejar, pero se excusan en que son libres para hacerlo. Otros se esclavizan al alcohol, enfatizando su libertad, y de repente se encuentran emborrachándose. Otros incluso defienden el fumar marihuana en aras de su libertad. Y dice este autor, he oído hablar de una persona que defiende ver inmoralidad apelando a su libertad.
dice este autor, realmente el canto de sirenas de la libertad puede acabar convirtiéndose en una plataforma para la carne. El punto acá es, debemos tener cuidado, mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado de malinterpretar la ley, de malinterpretar la libertad, de pensar que ahora somos libres en Cristo, nos da licencia para hacer lo que queremos. No. Nosotros llegamos a pensar de manera errónea, fíjense lo que llegamos a pensar, que la gracia de Dios baja el estándar de santidad. Que la gracia de Dios baja el estándar de santidad. O sea, ahora que Jesús murió por mis pecados, puedo pecar más. Increíble, increíble. Entonces tenemos problemas con la lujuria, pero quizás miramos películas con contenido que no nos conviene. Pero decimos, claro, la Biblia no dice que es pecado. ¿No? La Biblia dice que es pecado mirar inmoralidad de manera directa, pero hay películas que no son necesariamente inmorales, o sea, no tienen contenido explícito, pero no me convienen. Personas en aras de su libertad se la pasan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en lo que sea, mirando cosas que no convienen, en aras de su libertad. ¿Dónde dice la Biblia que no puedes tener Facebook? ¿En dónde lo dice? En ningún lado. Y si alguien te dice, hermano, por favor, cerrá el Facebook, no seas legalista, hermano. Tengo libertad. ¿Cómo hacemos para caminar en esta tensión entre el legalismo y el libertinaje? Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que el Evangelio es un llamado a la libertad. Dios nos llama a la libertad. Ahora, ¿qué es la libertad? No es la libertad de pecar libremente, eso no es libertad. Es la libertad de ahora poder vivir para Dios. Es la libertad de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, debemos entender que el Evangelio es un llamado a la esclavitud. Lo hice a propósito así. Dije, no, en primer lugar, que el Evangelio es un llamado a la libertad. Bueno, en segundo lugar, debemos entender que el Evangelio es un llamado a la esclavitud. Y lo hice así porque es lo que dice el texto. Noten conmigo. En el versículo 13, ahí al final, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Noten el contraste ahí, es un contraste bastante fuerte. El término sino es un contraste bastante fuerte. Ese sino está contrastando cómo debemos vivir. O sea, no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. Entonces, ¿cómo tenemos que usar la libertad? ¿De qué manera? ¿Qué dice el texto? Sino, servíos. ¿Y por qué dije que el Evangelio es un llamado a la esclavitud? Porque adivinen qué verbo es el verbo servir. Dulos, el sustantivo dulos es esclavo. Cuando la Biblia dice, Pablo, siervo de Jesucristo, dulos, generalmente suele usar, no siempre, suele usar dulos, que es el sustantivo esclavo. Cuando acá Pablo dice, servíos, o sea, no uses tu libertad como ocasión para la carne. Y entonces, ¿cómo uso la libertad? ¿De qué manera uso la libertad? Para servir como esclavo. Porque eso es el término, significa el verbo servir. Servir es servir como esclavo, duleo. Entonces, no uses tu libertad como un pretexto para la carne. ¿Y cómo uso mi libertad? Para servir como esclavo. Paradójico, ¿no? Fuiste llamados a libertad para vivir como esclavo. Eso dice el Evangelio. Fuiste llamados a libertad, dice el Evangelio, para vivir como esclavos. Romanos 6:18. Leí antes. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí bien, ¿qué verbo es siervos de la justicia? Duleo. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia o siervos de Dios. O sea, libertados del pecado, viniste a ser esclavos. O sea, fuiste libertado de la esclavitud del pecado para ser esclavo de Dios. En Romanos 6:20 dice Pablo, porque cuando erais esclavo del pecado, ya lo leí antes, cuando eras esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Más ahora, dice Pablo, más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Noten, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Adivinen qué verbo usa Pablo, siervos, duleo. Fuiste libertados de la esclavitud del pecado y hechos esclavos. Sabemos que nuestras Biblias traducen el término esclavos como siervos por una cuestión cultural, porque chocaría bastante leer y hechos esclavos de Dios. Pero eso es lo que dice, esclavos. O sea, si quisieses hablar de un siervo libre, lo podría usar, porque hay palabras para eso. Pero dice que somos esclavos de Dios. Así que yo ahora fui librado de la esclavitud del pecado. Pero al mismo tiempo que fui librado de la esclavitud del pecado, fui hecho esclavo de Dios. El problema es que no se suele hablar mucho de que nosotros los creyentes somos esclavos de Cristo. No se suele usar. O sea, a veces se usa como un título. Pero en realidad no se suele usar mucho que somos esclavos. El lema hoy del cristianismo es: esto me hace feliz. Yo hago esto porque me hace feliz. ¿Pero dónde dice la Biblia que Dios te salvó para que seas feliz? ¿En dónde? Déjame ver, a ver. No. Te salvó para que vivas para Dios. ¿Vivir para Dios nos da felicidad? Amén, obvio, claro que sí. En tu presencia, dice el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero obedecer a Dios a veces no trae felicidad instantánea. Cuando vos perdés un trabajo por querer glorificar a Dios, no estás contento. Probable, salvo que el trabajo lo odiaras. Pero si no odiabas tu trabajo, no estás contento. Cuando perdés dinero por ser fiel al Señor, no estás contento. Cuando perdés relaciones lindas que te gustan con personas, a veces familiares, por servir al Señor, por ser fiel al Señor, no estás contento. No trae felicidad inmediata. Pero el problema es que a nosotros se nos ha metido que el fin último del hombre es ser feliz. No, es glorificar a Dios. Y Dios nos salva ahora, nos salva y nos hace sus esclavos. Él no nos salva para que ahora cumplamos nuestros deseos, para que cumplamos nuestros anhelos. Así se dice, ¿no? Venía Jesús y Él va a cumplir tus sueños, Él te va a dar todo lo que vos querés. No. Venir a Cristo es tomar la cruz y seguirle. Venir a Cristo es ser su esclavo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para que los que viven, los creyentes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu, es todo mi ser, digamos. Yo en mi totalidad soy de Dios, porque Él me compró al precio de la sangre de su Hijo. Así que el Evangelio es un llamado a la libertad, pero el Evangelio es un llamado a la esclavitud. Dios me libra ahora para vivir para Él. Por lo tanto, la pregunta que un creyente se hace no es ¿cómo soy más feliz? Yo quiero hacer esto porque me hace feliz, pero no importa si te hace feliz. En primer lugar, si es pecado, nunca te va a dar felicidad real. Si es pecado, te va a dar felicidad momentánea, en primer lugar, ya por empezar. Pero además de eso, el punto no es si querés ser feliz. El punto es que glorifica más a Dios. Y así deberíamos vivir los cristianos pensando, porque soy esclavo. Claro, nosotros no vivimos en esclavitud, gracias al Señor, estamos contentos por eso, y nos cuesta a veces comprender el término esclavos. Pero un esclavo le pertenece a alguien, a su amo, y no hace lo que quiere el esclavo, hace lo que su amo le dice. Y la Biblia dice ahora que nosotros somos esclavos de Cristo, esclavos de Dios. Por lo tanto, como esclavo, mi pregunta es, en toda área de mi vida nunca debe ser ¿qué es lo que yo quiero? Es ¿qué es lo que quiere mi amo? Eso deberíamos preguntar. Quiero hacer esto, pero ¿qué quiere mi amo? Suena fuerte, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué quiere mi amo? ¿Qué quiere mi amo? Ahora, claro, lo hermoso de todo esto es que tenemos el amo más bueno, más precioso que podríamos tener, por supuesto, claro que sí. Obedecer a nuestro amo es lo mejor que nos puede pasar,
porque Dios es bueno, es perfecto y Él sabe lo que es bueno y perfecto. Pero eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. No es qué quiero, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta es ¿qué quiere Dios? Voy a tomar una decisión. ¿Y qué quiere Dios con esto? Y voy a hacer esto. ¿Qué quiere Dios? Y voy a gastar mi dinero de esta manera. ¿Y qué quiere Dios? Y voy a tomar esta decisión en la crianza de mis hijos. ¿Qué quiere Dios? Y voy a tomar esta decisión en mi matrimonio. ¿Qué quiere Dios? Porque mi vida no me pertenece. No me pertenece a mí. Alguien me compró. Me compró a precio de la sangre de su hijo. Pero a veces pensamos nosotros, somos esclavos de Cristo, nos libertó de la esclavitud del pecado para hacernos esclavos, pero a veces nosotros dejamos el ser esclavos de Cristo o el servir a Dios como esclavos en un abstracto, ¿no? Como vivir para Dios a veces es muy abstracto, ¿no? Hay personas que están en pecado diciendo que viven para Dios. Es como muy abstracto decir, yo vivo para Dios. Bueno, Pablo no lo deja en el abstracto acá. Noten conmigo, ahí en el versículo 13, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, mi esclavitud a Dios, porque esa es en última instancia, soy esclavo de Dios, mi esclavitud a Dios se ve reflejada sirviendo como esclavo a mis hermanos. Porque noten ahí que servíos, noten a quién servimos en el texto. ¿A quién servimos? Los unos a los otros, claro. O sea, el que se beneficia, o sea, yo estoy sirviendo a Dios en realidad, pero de manera inmediata, ¿quién se beneficia de mi servicio? Mi hermano. Por supuesto, es llamado a servir a todo creyente, pero el unos a otros que usa Pablo acá es una referencia a la iglesia local. O sea, empezando, no como un fin en sí mismo, pero mi primer servicio, o sea, yo sirvo a Dios como esclavo, sirviendo a mi hermano como esclavo en mi iglesia local. Esa es la idea de Pablo. Entonces Dios te salvó para ser su esclavo. ¿Y de qué manera servís a Dios como esclavo? Sirviendo a tus hermanos. De manera concreta, con hechos concretos. Discipulando a un hermano. Cuando yo estoy discipulando a un hermano, me estoy negando a mí mismo tiempo de comodidad, tiempo de estudio, etc. Para discipular a alguien, estoy sirviendo a Dios. Lo hago porque amo al Señor. Cuando estoy sirviendo en áreas como hacemos en la iglesia, o sea, multimedia, limpieza, la alabanza, etc. Lo hago porque amo a Dios y amo a mis hermanos. Y entonces vengo acá a limpiar la iglesia y estoy pensando, lo hago porque van a venir mis hermanos el domingo y yo quiero que estén bien, yo quiero que estén cómodos. Estoy acá ensayando una alabanza, a veces pienso, como estoy en casa los viernes, digo, calentito en casa, digo, hay hermanos que están ahí muriéndose de frío ensayando hasta que arranca la salamandra, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué niegan de su tiempo mientras yo estoy en mi casa? ¿Por qué hay personas acá ensayando? Porque aman a los hermanos. Aman a los hermanos. Porque hay personas que llegan más temprano que nosotros y preparan todo, prenden la salamandra, tratan de tener todo ordenado para que nosotros lleguemos, podamos disfrutar. ¿Por qué? Porque aman, o así debería ser, porque aman a los hermanos. ¿Por qué a veces pienso en las personas que pasan la letra? Cuando vos pasas la letra de una canción, no disfrutas la alabanza. O sea, vos estás ahí cantando, disfrutando la alabanza, pero lo que está ahí pasando no está disfrutando la alabanza, porque en realidad está pensando que si la pasa tarde, te confunde la letra. ¿Y por qué lo hace? Porque ama a los hermanos. Porque los está sirviendo. Pero noten cómo dice Pablo que tenemos que servirnos ahí. El texto define cómo servirnos. Dice por amor, por amor. No lo hago porque todos lo hacen. No lo hago porque, bueno, para que me preguntan, ¿en qué estás sirviendo? Limpio la iglesia, ¿no? como un escudo. No. Lo hago, o lo debería hacer. En realidad debemos todos nosotros examinarnos. Mismo el que está en el sirve de alabanza, el que sirve en multimedia, el que sirve con mujeres, etc. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, deberíamos examinarnos. Deberíamos hacerlo no por piloto automático, no porque, bueno, qué sé yo, en la iglesia hay ministerios y me anoto en algún ministerio para hacer algo. No. Deberíamos hacerlo por amor a mis hermanos. Entonces yo vengo acá, preparo mi corazón y vengo a servir en el área que sea y estoy pensando en el Señor y en mis hermanos y diciendo, orando quizás en mi casa, Señor, voy a hacer esto porque te amo y porque amo a mis hermanos. Y voy a tratar ahora de hacer el misterio que sea, que me hayan dado, X, no importa. De la mejor manera, porque quiero servir a mis hermanos. Y por supuesto, ¿no? En ese amor hay sacrificio. Dice un autor, las iglesias necesitan hacer un esfuerzo
concertado para trabajar en esto con todo lo que tienen, ya que este tipo de servicio amoroso, que nombra Pablo acá, por los demás, no es fácil en ninguna sociedad humana y mucho menos en una cultura egocéntrica de nuestros días. Por eso debemos pensar, hermanos. Dios me salva para que yo lo sirva como esclavo y lo sirvo como esclavo sirviendo a otros. Tenemos que, pienso, traer este concepto de esclavos y reflexionar, porque la sociedad nos empuja a vivir para vos, vivir para tu comodidad, vivir como vos quieras. No. Y ahora Pablo nos dice por qué debemos hacer esto. Noten en versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es muy llamativo que Pablo cite la ley acá de manera positiva, porque habló, ya lo hemos dicho, ¿no? Muchísimo en contra de la ley, muchísimo. Ya no estamos bajo la ley. Dijo, si no están conmigo ahí, por favor, en capítulo 5, versículo 1. Él dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No se sometan a esclavitud. Pero ahora Pablo dice acá que debemos hacernos esclavos. O sea, parecería una contradicción. Bueno, no hay ninguna contradicción acá. La diferencia está en lo siguiente, y es lo que tenemos que entender, entre el legalismo y el libertinaje. Ahí está la diferencia. En capítulo 5, versículo 1, Pablo dice que la ley, cumplir la ley para ser salvos, es imposible. Es imposible. Pero acá en este texto dice que una vez que somos salvos, debemos obedecer, y así cumplimos el espíritu de la ley. No obedezco a la ley para ser salvo, sino como ya soy salvo, ahora cumplo el espíritu de la ley. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6 y otros textos, cuando habla del nuevo pacto, el nuevo pacto, una de las promesas del nuevo pacto, es mayor obediencia. Recuerdan que Dios le dice al pueblo de Israel, voy a circuncidar ¿qué cosa? Su corazón. Le voy a dar un nuevo corazón. Y me van a obedecer ¿cuánto? ¿Más o menos? Más. Entonces, que no estemos bajo la ley, está diciendo Pablo acá, no quiere decir que hacemos lo que queremos, sino que servimos a Dios como esclavos, sirviendo a nuestros hermanos, y cuando hacemos eso, estamos cumpliendo el espíritu de la ley, que es amarnos unos a otros. Hay una discusión en cuanto a la ley, si los 10, o sea, todos los creyentes sanos entendemos que ya no estamos bajo el pacto mosaico, no hay que obedecer el pacto mosaico, estamos todos de acuerdo en eso, pero hay un debate si los 10 mandamientos son o no son para los creyentes. Hay bastante debate sobre ese tema. A mí, yo me doy cuenta que a la larga llegamos a lo mismo, porque los que piensan que no estamos bajo los 10 mandamientos, porque es parte de la ley, como un todo, bueno, aún así entienden que no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que mentir, etc. Y aún si el mandato del día de reposo no está vigente, aún así entendemos que tenemos que congregarnos y que tenemos que darle un día especial al domingo, ¿no? Entonces, bueno, a veces el debate se vuelve un poco, en unas cosas no, en otros quizás un poco sin sentido, pero sí el punto importante acá es que tenemos que entender es que, aunque creas que estemos o no bajo los 10 mandamientos, sí la Biblia es muy clara en que nosotros tenemos que obedecer y que 9 de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Incluso hay un autor, se llama Abner Chow, él dice que cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, Moisés escribiendo, inspirado por Dios por supuesto, está pensando en la creación. Cuando dice que no tenemos que hacer imagen ni semejanza, está pensando en el día 2 y 3 de la creación y está separando al creador de su creación. Cuando dice que debemos guardar el día de reposo, en los 10 mandamientos estoy hablando, está pensando en que Dios, ¿qué hizo después de terminar de crear? Cesó, reposó, dejó de crear. Entonces dice que los autores del Nuevo Testamento, ellos entienden cuando un mandamiento apunta al carácter de Dios. Y cuando un mandamiento apunta al carácter de Dios, sigue siendo normativo para nosotros. Por eso el punto con esto, hermanos, es que ahora que nosotros hemos sido salvos, lo que Dios espera de nosotros es que obedezcamos más y no menos. ¿Se dan cuenta? O sea, pensá por un momento esto. Alguien que dice, ¿Dios me salvó? O sea, ya soy un creyente del nuevo pacto, ya no soy un creyente del antiguo pacto. Buenísimo.
¿Ya no hay que guardar el día de reposo? Qué genial, no voy más a la iglesia. Sería ilógico pensar así. Completamente ilógico que alguien diga, Dios me salvó, ya no estamos bajo los 10 mandamientos, ya si yo adultero no me apedrean. Buenísimo, buenísimo. No. Dios espera que obedezcamos más y no menos. Entonces, tenemos que entender, dijimos en primer lugar, que el Evangelio es un llamado a la libertad, pero en segundo lugar tenemos que entender que el Evangelio es un llamado a la esclavitud. Es un llamado a que ahora vos no vivís más para vos mismo. Vivís para obedecer a Dios, para cumplir la ley. No cumplir la ley para ser salvo de ninguna manera, sino el espíritu de la ley. Obedecés más, no menos. No obedecés para ser salvo, obedecés porque Dios te salvó. Y la tercera verdad que necesitamos comprender para caminar en esta tensión entre el legalismo y el libertinaje, la tercera verdad que debemos comprender es que si ignoramos estas verdades, vamos a terminar en la destrucción. No en la destrucción del alma, sino en la destrucción de la iglesia. Lo podemos decir de otra manera. Ignorar estas verdades nos va a llevar a destruir nuestra iglesia. Ignorar estas verdades entre que hemos sido salvos y hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ignorar esa verdad. Ignorar la verdad de que ahora nosotros tenemos que servirnos como esclavos unos a otros. Ignorar esas verdades nos va a llevar a destruir la iglesia. Noten conmigo, el último versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo ahora va con este pero, va a decir las consecuencias de no vivir de esta manera. O sea, las consecuencias específicamente de no servirnos como esclavos los unos a los otros. ¿Qué pasa si nosotros los creyentes empezamos a vivir de manera egoísta? Vamos a dañar la iglesia. Vamos a dañar la iglesia. Olvidar que nosotros tenemos que servirnos a otros, o sea, tenemos que servir a otros, y empezar a vivir para lo que a mí me hace feliz, a vivir para lo que a mí me gusta, para vivir para lo que a mí me satisface. Lo que vamos a terminar haciendo, dice Pablo acá claramente, es dañar a la iglesia. Las iglesias que menos problemas tienen, todas las iglesias tienen problemas, todas. Pero las iglesias que menos problemas tienen son las iglesias que los creyentes se están negando más a sí mismos para servir a otros. Esas son las iglesias, por lo general, que menos problemas tienen. Todas las iglesias tienen problemas. Ninguna iglesia está llena de problemas, porque todavía el pecado mora dentro nuestro. Pero cuando vos mirás los patrones de una iglesia con menos dificultades y una iglesia con más dificultades, generalmente las iglesias con más dificultades son las iglesias que las personas están mirándose más a sí mismos, amándonos más a nosotros mismos, viviendo más para nosotros mismos. Y a veces pensamos, bueno, vivir para mí mismo no es tan grave. Sí es grave. Nosotros dijimos que tenemos que tener cuidado de la falsa doctrina, porque la falsa doctrina puede dañar y destruir la iglesia local. Pero vivir para mí mismo también va a destruir la iglesia. Por eso entiendo acá que Pablo hace un llamado a mirar nuestros corazones, a velar por nuestros corazones. Tenés que pensar, por favor, y mirar si vos estás viviendo para vos mismo. Tenés que mirar, nosotros, al ver este texto, tenemos que examinar, vos estás sirviendo a tu hermano como un esclavo. ¿Te estás esforzando por negarte a vos mismo en beneficio de tu hermano? ¿Lo estás haciendo? Porque acá es muy claro. Noten, pero si os mordéis, os coméis. O sea, si dejás de hacer esto, si vos dejás de negarte a vos mismo para servir a otros y empezás a vivir para vos mismo, hacés un desastre. Los términos que usa Pablo acá, los verbos, mordéis, devorar, consumáis, da la idea, estos términos se usaban en griego helenístico para hablar de animales que se comían entre sí. No sé si alguna vez vieron dos perros, uno lo tiene adelante y el otro lo tiene atrás, porque si se agarran se matan, y a veces uno se escapa. Y hacen un desastre, se empiezan a comer literalmente. Bueno, Pablo está usando esta imagen para hablar de los creyentes. O sea, que, así como, de vuelta, traigamos a nuestra mente la imagen de dos perros comiéndose, que no los puedes separar, ¿no? Si uno es un pitbull, peor todavía, ¿no? No lo puedes separar, se están comiendo. Bueno, esa es la imagen con estos verbos, porque para eso usaban, que quiere transmitir Pablo cuando nosotros vivimos para nosotros mismos.
Cuando no estamos sirviendo, vos pensás, bueno, si yo vivo para mí, en última instancia no afecto a nadie. Si sos miembro de una iglesia, sí la afectás. O sea, si sos parte de una iglesia local, sí la afectás. El verbo ahí, coméis, da la idea de destrozar algo. O sea, fíjense lo que Pablo está diciendo. Nosotros pensamos, bueno, si yo vivo para mí mismo, no le hago mal a nadie. Pero acá dice Pablo, si vos vivís para vos mismo, destruís la iglesia. La destrozás. Vas a empezar a comer a los hermanos. Me encanta lo que dice un autor, dice, uno podría esperar semejantes actos de comer, de orar, ¿no? Uno podría esperar semejantes actos de terror y violencia, porque eso transmite. Uno podría esperar semejantes actos de terror y violencia de parte de los enemigos del pueblo de Dios en su arremetida contra el justo. O sea, esperaríamos que los que comen, devoran, sean los inconversos, los no creyentes que están atacando la iglesia, dice este autor. Pero no se puede acusar de semejante conducta a los que se dicen ser creyentes en el Señor Jesucristo y miembros de la Santa Iglesia Universal, ¿verdad? Pregunta, ¿no? Claro, pero esto no lo podemos esperar, ¿no? Dice este autor. ¿De creyentes? Sí podemos, sí podemos. Sí podemos cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos por servir a otros. Así empieza una persona que empieza a vivir para sí mismo y no está sirviendo a otros en la iglesia local, no se está esforzando, empezás a notar un patrón, generalmente. Uno de esos patrones es que se empieza a quejar de la iglesia, de manera sutil. Empieza a hablar mal de la iglesia. Empieza a murmurar de otros. Empieza a quejarse de todo lo que se hace en la iglesia. Empiezas a ver esos patrones. No sirve en la iglesia y acto seguido está quejándose de la alabanza, de la predicación, de esto, de lo otro, de que esto se tendría que hacer así, se tendría que hacer así. Empieza a quejarse. A veces matrimonios que empiezan a tener conflictos por vivir para sí mismos, por como matrimonios no estar viviendo para otros. Empiezan a vivir para sí mismos, empiezan a tener conflictos entre ellos. Acto seguido, la iglesia tiene la culpa, porque no tiene reuniones de matrimonio. En realidad la iglesia la culpa la tiene la iglesia, porque no me cuida, porque no cuida mi matrimonio, porque no se preocupan por mí. Tercer acto, se van de la iglesia, diciendo esta frase: en la iglesia no hay amor. En la iglesia no hay amor. No crían a sus hijos como el Señor les manda. No lo hacen. Sus hijos crecen. Aborrecen al Señor. Acto seguido. La iglesia no cuidó a mis hijos. En la iglesia no cuidaron a mis hijos. La culpa la tiene la iglesia. Mis hijos ahora están entregados al pecado por culpa de la iglesia. Nos empezamos a comer. Abrazás el pecado. No lo querés abandonarlo. No querés dejar el pecado. Y empezás a quejarte. Es que en la iglesia no me ayudan. Es que en la iglesia no me cuidan. Nos comemos unos a otros. Y ya vos ahora querés que a la iglesia le vaya mal. Y a tus hermanos le vaya mal. Mira, hay evidencias. Y espero que nosotros nos examinemos pensando en esto. Si vos estás viviendo para vos mismo, va a haber evidencias. Una de ellas es que vas a empezar a quejarte. Una persona, por lo general, por eso habla de comer y devorarse, es una metáfora. Pero una persona que está viviendo para sí mismo se empieza a quejar de la iglesia. Una persona que no vive para sí mismo trata de ayudar a la iglesia para cambiar lo que haya de cambiar, porque ninguna iglesia es perfecta. Cuando nosotros no estamos viviendo para otros, automáticamente lo que una persona que vive para otros piensa es: ¿cómo puedo ayudar a mi iglesia a crecer en esta área? Eso es lo primero. Una persona que está viviendo para sí misma es lo opuesto, es la queja. La iglesia no hace. Empiezo a quejarme. Otra evidencia de una persona que vive para sí mismo es la competencia. Cuando yo estoy centrado en otros, mi pensamiento es: ¿de qué manera puedo ayudar a mi hermano para que sirva mejor? ¿De qué manera puedo yo ser, si me tengo que arrodillar para que se pare mi espalda? Está bien. Y él llegue más alto, está bien. ¿De qué manera puedo beneficiar a mi hermano para que mi hermano sobresalga más? No yo, mi hermano. Una persona centrada en sí mismo es: si este sigue así, me va a sacar el puesto. Espero que se vaya pronto de la iglesia, porque si no, me va a sacar mi lugar. Empiezo a hablar mal de mi hermano.
este dice ser piadoso, pero en realidad no es tan piadoso. En realidad no lee tanto la Biblia. Meto palos en la rueda. Empiezo a competir. Cuando vos vivís para vos mismo, empieza a haber falta de servicio. Cuando te dicen, hermano, ¿podés hacer esto? Y no lo puede hacer otro. Hay que pintar la iglesia. Pero acá hay pintores, ¿no? Ninguno de los pintores lo puede hacer. Automáticamente, eso es una evidencia de que estoy pensando en mí mismo. Una evidencia de que vos estás pensando en vos mismo es que tu pensamiento es qué es lo mínimo que puedo hacer. O sea, no es cuánto más puedo hacer. ¿Puedo hacer, ya sirvo esto, ¿puedo hacer algo más? ¿Hay algo más en lo que puedo ser útil para la iglesia? Una persona centrada en sí misma dice, ¿qué es lo mínimo? A ver, acá hay un pacto de membresía, ¿no? A ver, dice que tengo que servir, ¿qué es lo más fácil? A ver, ¿qué tengo que como nuestros hijos, ¿no? A ver, le das tarea, ¿qué es lo más fácil? Y la última y la más triste es que abandonan la iglesia por motivos no bíblicos. No abandonan la iglesia porque van a servir al Señor en otro lugar, porque entienden que con dolor dejan la iglesia porque van a ser más útiles en otro lado, sino que abandonan la iglesia porque esta iglesia me va a hacer más feliz a mí. Ese es el punto. Esta iglesia me va a hacer más feliz a mí. Esta iglesia va a satisfacer más mis necesidades. Dice Pablo ahí, noten en el versículo 15. Mirad. Ese verbo mirad es una advertencia. En la Biblia se usa para advertencias contra los falsos maestros, advertencia contra la persecución, advertencia con hacer tropezar a un creyente. Pero acá lo que está advirtiendo Pablo es que no destruyamos la iglesia. Que no destruyamos la iglesia. Por lo tanto, si vos no estás sirviendo a tus hermanos de manera sacrificada y estás pensando que no dañás la iglesia, sí la dañás. Sí la dañás. Déjame decirte que si vos no estás negándote a vos mismo para vivir para Dios, viviendo para tus hermanos, tarde o temprano vas a dañar la iglesia. Tarde o temprano te vas a quejar. Tarde o temprano te vas a ir diciendo, es que la iglesia no me cuida. Por eso pienso, hermanos, que este texto nos debe ayudarnos a vivir entre esta tensión para no destruir la iglesia, porque eso es lo que pasa. Si nosotros nos volvemos legalistas, ya lo hemos predicado. Si nos volvemos legalistas, destruimos la iglesia. Ya lo hemos dicho esto. Si nos volvemos legalistas, destruimos la iglesia. Pero si nos volvemos libertinos, si malinterpretamos la libertad pensando que la libertad es que puedo vivir para mí mismo, también destruimos la iglesia. Entonces necesitamos mantenernos en esta tensión. Y para terminar, si vos estás acá y vivís para el pecado, si vivís de manera constante para vos mismo, quizás es porque no seas un creyente. O sea, a veces los creyentes, de cierta manera, nos caemos en hábitos pecaminosos, por supuesto que sí. Pero hay veces donde no es un creyente que cae en hábitos pecaminosos, sino es alguien que vive para el pecado. Y la Biblia dice muy claramente, el que vive para el pecado es esclavo del pecado, y el que es esclavo del pecado no es un creyente. Por eso si vos estás acá y no sos un creyente, si vos vivís para vos mismo, pero vivir para Dios sería lo más incoherente que hay, es porque no sos un creyente. Déjame decirte, si ese es tu caso, que tu amo el pecado porque no sos libre. Tu amo el pecado un día te va a pagar con el infierno. Tu amo el pecado un día te va a conducir, te va a terminar conduciendo, porque te está conduciendo ya a ese lado. Te va a terminar conduciendo a la condenación eterna. Por eso, por favor, no te engañes, no sos libre. O sos esclavo del pecado o sos esclavo de Cristo. Si vos estás acá sin Cristo, yo te ruego, por favor, que no te vayas esta mañana sin rendirte a Dios, sin creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Señor, queremos pedirte perdón por vivir para nosotros mismos. Señor, ninguno de nosotros, ninguno de los creyentes que estamos acá, podemos decir que vivimos todo el tiempo para otros, no podemos hacerlo. Ninguno de nosotros podemos decir acá que somos el esclavo perfecto,
que te obedecemos a la perfección, que todo el tiempo pensamos en otros antes que nosotros. Señor, confesamos nuestros pecados en esta mañana. Te pedimos perdón. Te damos gracias, Señor, por textos como estos que nos exhortan, que nos confrontan. Y te pido, Dios, que nos ayudes. Por favor, cada uno de los creyentes que estamos acá sabrá en su corazón de qué manera está viviendo. Y te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos ayudes a vivir cada vez menos para nosotros y más para ti, sirviendo a otros, Señor. Por favor. Guárdanos de caer en el legalismo, guárdanos de caer en el libertinaje. Y te pedimos, Señor, también por aquellos que son esclavos del pecado, que hoy, Señor, practican el pecado porque el pecado es su amo, no te conocen, que puedan volverse a ti en arrepentimiento y fe, por favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.